Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Bienvenidos a Foro de la Voz de América desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Miles de millones de dólares en inversiones y riqueza oculta es lo que revelan más de 11 millones de archivos que conforman los llamados Pandora Papers, la masiva filtración de documentos financieros que estuvo a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, conocido como ICIJ por sus siglas en inglés. Involucra a líderes mundiales, gobernantes en ejercicio, celebridades y empresarios de todo el mundo que presuntamente utilizaron sociedades extranjeras en paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos en sus países. Hoy, en Foro, queremos explicar qué son los paraísos fiscales, cómo funciona el sistema offshore de cara a las leyes anticorrupción, pero también cómo logran los periodistas perforar el secreto bancario y la importancia de este tipo de investigaciones, cómo tuvieron acceso a esos detallados documentos. Aquí se inicia el análisis. Doy la bienvenida al doctor Bruce Serby, abogado penalista, experto en leyes anticorrupción, exfuncionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos y conferencista del programa de leyes anticorrupción de American University aquí en Washington, y a Luis Manuel Botello, vicepresidente adjunto del Centro Internacional de Periodistas, miembro de la Junta Directiva del Fondo para Periodismo Investigativo del Centro Knight para Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas. Bienvenidos ambos. Voy a empezar contigo, Luis Manuel. ¿Cuál es la importancia, el impacto de este tipo de investigaciones para las democracias en América Latina? Gracias, Gonzalo, por tenerme en tu programa. Mira, es un tema muy importante. Yo creo que lo que ha ocurrido con las últimas investigaciones globales que se han dado en el mundo, empezando con otras antes incluso de Panama Papers, estaban los Luxemburgo Leaks, las filtraciones de Luxemburgo, se han dado también las filtraciones de Mauritania, se han dado varias de estas filtraciones. Esto no es la última, no es la primera ni la última. La importancia de esto es que por primera vez, de una forma profesional, periodística, se logra un poco desmantelar y entender cómo funcionan las compañías offshore, los paraísos fiscales y la forma en que las élites del mundo y los más poderosos utilizan estas estructuras, estos recursos financieros y legales para poder evadir en ocasiones los impuestos de sus países, para en ocasiones esconder dinero mal habido y sobre todo aquellas personas que están involucradas en actos graves de corrupción en muchos de sus países encuentran una forma fácil de ocultar esas nuevas riquezas que obtienen utilizando este recurso que es legal, es totalmente legal. Y es parte del rol del periodismo, alertar a la ciudadanía sobre problemas, inconsistencias en los sistemas mundiales que pudieran evitar que fondos que deben ser utilizados para la inversión de escuelas, salud y mejores posibilidades de vida a la gente se hayan desviado en otras formas. Mira, voy a retomar lo que has dicho, Luis Manuel, y voy a preguntarle al doctor Serby, ¿cómo funciona el sistema offshore? ¿Y por qué ese dinero no se reporta a los ministerios de Hacienda de cada país? Muy bien. Primero, gracias, Gonzalo, por invitarme a su programa. Es un placer. El sistema offshore es una industria global de abogados, contadores, asesores, banqueros, que sirven sus clientes en parte por esconder sus bienes, por ocultar sus bienes con las estructuras legales de varios países, como mencionaste,
los paraísos fiscales se los llaman. Y cada país soberano, cada estado de los Estados Unidos es soberano, tiene sus propias leyes, y esta industria global puede escoger en qué país, en qué estado se puede esconder el dueño, los directores de una empresa, los bienes raíces. ¿Cuáles son las leyes más favorables para este propósito de esconder bienes? Y pueden mover los bienes de un país a otro. Si un país responde a la presión de la comunidad internacional para luchar contra la corrupción y para crear más transparencia, y un país cambia sus leyes, esta industria puede mover los bienes a otro país que todavía tiene leyes. O sea, siempre, doctor Silver, perdona, siempre va a estar, de acuerdo a lo que dice, siempre de alguna manera va a estar ese sistema offshore moviéndose. Pero muy rápidamente me gustaría preguntarle a Luis Manuel, hablemos de los riesgos rápidamente que enfrentaron estos periodistas o enfrentan al revelar esta información, porque en muchos casos están precisamente revelando finanzas ocultas de un jefe de Estado, fíjate, de un presidente en ejercicio, incluso monarcas. O sea, ¿cuáles son los desafíos y cómo pueden protegerse? Eso es uno de los grandes retos y para hacer este tipo de investigación, precisamente porque se trata de gente muy poderosa del mundo. Los periodistas tienen que tomar muchas precauciones. Para eso se han desarrollado plataformas encriptadas para proteger la comunicación de los periodistas. También los periodistas desarrollan protocolos de seguridad para tratar de evitar las amenazas. Ya estamos viendo amenazas en Ecuador a periodistas durante la investigación anterior de los papeles de Panamá. Se amenazó y periodistas perdieron incluso sus trabajos e incluso un periodista fue asesinado. Entonces, definitivamente los periodistas toman precauciones desde la forma cómo comunican, qué utilizan, con quiénes hablan, a dónde van y sobre todo resguardando siempre su integridad profesional, porque aquí de lo que se trata es de revelar un asunto de interés público importantísimo, no necesariamente tiene que ser la noticia a los periodistas. Claro. Continuamos en Foro de la Voz de América. Los presidentes de Chile, Ecuador y República Dominicana, entre otros líderes del mundo, aparecen señalados en los Pandora Papers, una investigación periodística internacional publicada hace una semana que revela el ocultamiento de activos en paraísos fiscales. Continuamos con el análisis desde el punto de vista periodístico y legal. Continúan con nosotros, más bien, el doctor Bruce Serby, experto en leyes anticorrupción, y Luis Manuel Botello, vicepresidente adjunto del Centro Internacional de Periodistas. Pero antes de continuar con el análisis de nuestros expertos, echemos un vistazo a este sistema de inversión. Vamos a empezar. ¿Qué es el sistema offshore? Bueno, el sistema financiero offshore garantiza privacidad. Algunas personas lo utilizan para ocultar sus ganancias de las autoridades y el escrutinio público. ¿Por qué se le llama finanzas offshore? Se le llama offshore porque los países que popularizaron este método de protección de la riqueza eran originalmente islas, pero hoy offshore significa que la transacción puede darse en cualquier lugar que no sea el país de residencia del cliente. Y finalmente, ¿es legal? Las firmas offshore normalmente se establecen de acuerdo a las leyes del país en las que se crean, pero algunos clientes han utilizado los servicios offshore de manera ilegal. Y es desde el punto de vista legal que me gustaría preguntar al doctor Serby. Aquí hay algo interesante. Estados Unidos, que pide precisamente transparencia a islas del Caribe, a varios países soberanos, resulta que tiene en su propio territorio estados que tienen el sistema offshore. ¿Cómo actúa esto, doctor Serby, de las leyes anticorrupción? Muchos dicen que es una hipocresía por parte de Estados Unidos. ¿Su opinión? Tiene razón, es un poquito de hipocresía
pero están cambiando las leyes acá en los Estados Unidos para reformarlos y para exigir que todos los estados y todas las empresas en cualquier estado tienen que mandar los datos de los beneficiarios finales, los verdaderos dueños de las empresas, de los fideicomisos, a la unidad de inteligencia financiera del gobierno. Por eso está cambiando poco a poco. Se necesita revelar más información sobre las empresas, los fideicomisos, para que sea abierta. Claro, usted como experto anticorrupción y como exfuncionario del Departamento de Defensa, bueno, precisamente sobre eso vamos a hablar más en detalle más adelante, pero a Luis Manuel le pregunto ahora, debido a la cantidad de documentos y, bueno, a la magnitud de la investigación en realidad, muchas personas, y aquí es donde viene la gran pregunta, dudan de que los mismos hayan sido obtenidos de forma legítima y ética. ¿Tu opinión? Bueno, estamos hablando aquí de casos de los denominados whistleblowers, o los testigos, donde ven temas que pudieran estar afectando o que pudieran ser ilegales, movimientos y transacciones. En ocasiones, estos testigos y los que promueven las filtraciones, en ocasiones promueven de las mismas instituciones de donde salen los documentos. Los periodistas, hay que estar claro, los periodistas no se involucran en robos de documentos, ni en penetrar, ni en hackear. No es parte de los principios éticos del periodismo, no lo hacen, pero sí reciben filtraciones de personas que en ocasiones sienten sus derechos vulnerados y trabajan y tienen acceso a este tipo de documentos y lo facilitan a los medios de comunicación para que se sepa lo que está ocurriendo. El rol del periodismo tal vez no es atrapar a los delincuentes ni a las personas, pero sí de alertar a la sociedad si hay algún tipo de incongruencia, algún tipo de problema que tiene que revelarse por su interés público y porque también involucra fondos públicos, fondos que se les dio tal vez a un gobierno, a los partidos políticos o a empresarios que hicieron negocios con el gobierno y que tienen que rendir cuenta sobre lo que se hizo con esos fondos. Ahora, doctor Sirve, usted mencionó que el sistema offshore es legal, se establece de acuerdo a los países, de acuerdo a las leyes de estos países, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué el sistema offshore, por consiguiente, tiene ese estigma negativo? ¿Qué tipo de leyes, en su opinión, usted, como conferencista en American University de leyes anticorrupción, qué tipo de leyes podrían presentarse para mejorar precisamente el sistema anticorrupción en el mundo? Bueno, como estaba diciendo, hay que exigir la revelación de los beneficiarios finales y también tiene que aplicarse la ley. Ya tenemos bastantes leyes, pero no lo aplicamos, ¿no? No hay recursos ni voluntad para aplicar la ley. Pero en cuanto a la legalidad de este offshore, es como una máscara. Llevando una máscara en el banco, se puede legalmente llevar una máscara en el banco, pero cuando después roba el banco, esta máscara es una prueba, es una parte del delito, ¿no? Y así es offshore. Uh-huh. Es legal, pero las personas pueden utilizarlo en una manera ilegal para lavar los activos. Yeah. Y así es. Y como ex fiscal de los Estados Unidos, yo veo muchos de mis casos en estos archivos de Pandora Papers. Claro.
Continuamos en Foro de la Voz de América. Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, unas 1,000 empresas offshore han sido creadas por 336 políticos y altos ejecutivos. De esas 1,000 empresas, aseguran los Pandora Papers, un 75% se encuentra en las Islas Vírgenes Británicos. Y bien, continúa con nosotros el doctor Bruce Serby, experto en leyes de anticorrupción, y Luis Manuel Botello, vicepresidente adjunto del Centro Internacional de Periodistas. Doctor Serby, en casos como en Rusia, en donde oligarcas cercanos al presidente Vladimir Putin son objeto de sanciones económicas por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ¿cómo mueven estos activos en otros países si están precisamente sancionados por el Tesoro? Es el testaferismo. El testaferismo sirve para ocultar el dueño verdadero de los bienes, y por eso ellos rompen las leyes de los Estados Unidos, rompen las sanciones, y después el Departamento de Justicia tiene que investigar y responsabilizar los que han evadido las sanciones con los testaferros que mueven los bienes a los Estados Unidos. Bien, veamos ahora los Pandora Papers en números. Vean esto, 11,9 millones de documentos, 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo, 14 fueron investigadas. Una investigación realizada obviamente por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. 600 periodistas de decenas de medios participaron en esta fuga verdaderamente histórica, podríamos llamarla, ¿no?, de corrupción. Más bien, Luis Manuel, ¿qué herramientas periodísticas y de investigación están ahora al alcance de los periodistas para lograr o seguir obteniendo este tipo de información, en tu opinión? Mira, hay mucha tecnología nueva ahora al alcance de todo ciudadano realmente, pero cuando se reciben estos documentos vienen en ocasiones en un formato cerrado, o sea, en PDFs, en Word, procesador de palabras, y no es posible hacer como una búsqueda. Lo que hacen los tecnólogos que trabajan con el consorcio es que al recibir estos documentos los abren y los ponen en un formato que es fácil su búsqueda. A través de una plataforma hace que conecte a todos los periodistas del consorcio, a los que están participando en esta investigación, porque no siempre investigan los mismos periodistas. En ocasiones depende de los países, depende de la información que se requiera o que se tiene. En esa misma forma se va involucrando a periodistas de países que tal vez se necesite por la información que ellos manejan. Y eso hace que los periodistas puedan identificar y hacer conexiones rápidamente, nada más poniendo el apellido de una persona, y sale todas las conexiones como si fuera un buscador, una máquina de un buscador en internet, y te sale todas las conexiones rápidamente con fechas, nombres, apellidos, conexiones con empresas, y hace que una investigación se pueda hacer de esta forma a pesar de que tengas millones y millones de documentos. Esto no se hubiera podido hacer nunca si no tuviéramos las nuevas tecnologías que permiten abrir documentos, incluso fotografías, y que te identifican a la persona en la fotografía inmediatamente. Entonces, la tecnología ha sido fundamental. Claro. Bueno, doctor Serby, ya tenemos los resultados de los Pandora Papers. Ahora la pregunta es, ¿puede un gobierno soberano entablar una demanda contra una de estas empresas offshore? ¿Y cuáles son las consecuencias a nivel internacional para esas personas presuntamente involucrados, sobre todo cuando hablamos de presidentes en ejercicio? Bueno, sí es posible tomar medidas legales para recuperar los bienes que entran en los Estados Unidos a causa de una corrupción en otro país. El problema es que estos papeles de Pandora tienen secretos profesionales de los archivos de los abogados, y es un poquito sensitivo, ¿no? Es un poquito peligroso en nuestro sistema legal tocar
los secretos profesionales de los abogados. Por eso obstaculiza la recuperación de activos, pero hay medidas para hacerlo en nuestro sistema en los Estados Unidos para plantear una acción para recuperar bienes. Continuamos en Foro de la Voz de América. Hoy los Pandora Papers, la monumental investigación periodística que perforó el secreto de las operaciones offshore y cómo entender todo esto desde el punto de vista del derecho internacional y las leyes anticorrupción y también desde el punto de vista periodístico. Continúa con nosotros el doctor Bruce Serby, experto en leyes anticorrupción, y Luis Manuel Botello, vicepresidente adjunto del Centro Internacional de Periodistas. Luis Manuel, los Pandora Papers, los Panama Papers, nos llegan en medio de una crisis informativa, ¿no? Cientos de medios continúan cerrando cada año por razones diversas. ¿Puede la crisis informativa minar la calidad de este tipo de trabajos rápidamente? Definitivamente, estamos viviendo en una situación, una disrupción tecnológica que ha afectado los modelos de negocio de los medios de comunicación. Sin embargo, muchos pensarán que este tipo de investigación, que definitivamente casi 2 años investigando, son costosísimos, pero el consorcio se mantiene con donaciones de la gente y de fundaciones privadas. Precisamente no recibe fondos de gobierno para no afectar su credibilidad. Y sobre todo, algo que tal vez nadie cree, es que la mayoría de esos periodistas que participaron en esta investigación realmente no reciben un pago del consorcio. Muchos de ellos hacen ese trabajo casi que de manera voluntaria, solamente trabajando para sus medios de comunicación sin recibir nada extra ni a cambio. Lo hacen por su compromiso de revelar asuntos que están afectando a muchos países. Un compromiso, como sabes, Gonzalo, del periodismo es de servicio. Y esto lo hacen precisamente porque lo consideran que es de interés público para, de alguna forma, parar o minimizar el impacto negativo que tiene el desvío de fondos en muchos de los países, incluso de los más pobres del planeta. Doctor Serby, vamos a enfocarnos en Estados Unidos. Usted como experto en leyes anticorrupción, ¿qué papel debe jugar Estados Unidos en legislaciones contra la evasión fiscal y en el derecho internacional, en su opinión? Bueno, los Estados Unidos tiene el liderazgo en este campo de anticorrupción. Ha hecho muchísimo en las décadas pasadas, pero en este momento los Estados Unidos tienen que seguir sus propias leyes y hay mucho que investigar dentro de los Estados Unidos para ser un ejemplo bueno para el mundo. Y ya todos sabemos que ha pasado durante los 4 años pasados y hay mucha vergüenza aquí de la corrupción norteamericana. Tenemos que aplicar las leyes a nosotros mismos para ser un ejemplo bueno para el mundo. Claro. Luis Manuel, muy rápidamente, además, bueno, obviamente todavía estamos, si se quiere, todavía estamos entendiendo, ¿no?, el impacto de los Pandora Papers, pero ¿crees que vienen más impactos por parte del Consorcio Internacional de Periodistas? Sin duda. Aquí hay información para un año. Lo que ha salido en los últimos días es el comienzo. Recordemos que estamos hablando de una cantidad histórica de documentos. Claro. Y aquí hay mucha información que todavía no se ha revelado. Imagínate. Que muchos están todavía investigando. Bueno, muchísimas gracias tanto a ti, Luis Manuel, como a Dr. Serby. Esto fue Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana. Les habló Gonzalo Abarca desde Washington. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla.
Voz de América en RCR 750.